Estábamos viendo hace ya unas semanas atrás una serie de mensajes relacionados al fruto del Espíritu. ¿Cuántos se acuerdan? Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 5. Versículo 22. Gálatas 5:22. Amén. El versículo 22 y 23. Dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juntos lo leemos, dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hagamos una oración antes de entrar en la meditación. Cierra tus ojos allí y vamos a hacer una oración. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tus misericordias. Gracias, Señor, por este tiempo de estar reunidos en tu nombre, oh amado Señor Jesucristo. Recibe, Señor, como una ofrenda grata delante de ti, las alabanzas, la adoración. Y ahora, Señor, háblanos con tu palabra. Tu palabra es verdad, oh Señor. Y te rogamos, te suplicamos, Señor, que nos des el entendimiento, la sabiduría y el discernimiento espiritual para aprender de tu palabra. Háblanos, Señor. Necesitamos, cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, alimentar nuestro espíritu con tu preciosa palabra. Gracias, Padre, porque creemos que tu palabra, Señor, nos bendice, nos hablas, nos aconsejas, nos instruyes, nos corriges, nos redarguyes, porque nos amas. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Toma tus lugares, mis amados hermanos. Aleluya. Habíamos estado hablando y meditando sobre el fruto del Espíritu. Y habíamos dicho también que solamente el creyente, el cristiano, aquel que ha recibido a Cristo, va a evidenciar el fruto del Espíritu. Solamente aquel que ha nacido de nuevo va a dar fruto del Espíritu, de amor, gozo, paz, paciencia. Estábamos meditando y reflexionando a semanas anteriores sobre aquellas virtudes o características del fruto del Espíritu, que no es otra cosa más que el carácter de Cristo. El carácter de Cristo en el cual nosotros y cada uno de sus hijos debemos de evidenciar en nuestra vida diaria, como es el amor, tener gozo en medio de las aflicciones, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre la fe. Amén. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué significa la palabra fe? ¿Qué significa fe? Según el griego, la palabra fe viene del griego pistis. Y hay dos conceptos de la palabra fe. Uno de ellos es creer confiadamente, estar persuadido firmemente en alguien. Y el otro concepto de fe, pistis, significa fidelidad, confianza, seguridad. Cuando nosotros leemos Gálatas 5 y aquella lista del fruto del Espíritu y leemos la palabra fe, en este texto no está hablando de creer, sino más se puede traducir en fidelidad. Debemos de cada uno de nosotros demostrar fruto del Espíritu siendo fieles a Dios. Fidelidad. Y vamos a actuar con fidelidad porque hemos creído en un Dios todopoderoso. Hemos creído a su palabra. La fidelidad. La fe habla de confianza en Dios.
Pero se traduce mejor la palabra fe aquí en Gálatas 5, cuando habla de fidelidad, de una persona que es fiel, una persona que recibe la confianza, que Dios tiene confianza en esa persona. ¿Por qué? Porque es fiel. Y vamos a ver en muchos pasajes de la Biblia y ejemplos bíblicos de siervos de Dios que por medio de su fe en Dios, la fe en Cristo, tuvieron la confianza de Dios en ellos, por el cual Dios los usó. ¿Por qué? Porque sabían en quién estaban confiando. El concepto de fe es confianza, fidelidad a Dios, ser fieles a Dios. Aquella persona es fiel a Dios en medio de cualquier circunstancia que podemos estar pasando, permanece fiel a Dios. Aunque veamos cosas negativas o adversas en nuestra vida diaria, en nuestro hogar, en nuestra vida, en el matrimonio, en la salud, pero nos mantenemos fieles a Dios, porque Dios ha prometido que estará siempre con nosotros. ¿Cuánto lo creemos que es así? Y cuando creemos a su palabra, porque por ahí también viene el creer, por ahí su palabra, cuando escuchamos su palabra, cuando meditamos la palabra, cuando escudriñamos la palabra y el Señor nos habla y nos da sus promesas y nos dice: yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar, siempre estaré a tu lado. Y cuando creemos a su palabra, pues tenemos esa confianza en Dios. Y cuando confiamos en Dios vamos a seguir batallando, como decía Pablo, vamos a seguir luchando en nuestra vida diaria en medio de cualquier circunstancia, porque mi fe está puesta en Dios, porque yo confío en ese Dios todopoderoso. Y cuando Dios mira el corazón del creyente, de su hijo, de su hija, que confiamos en Dios, pues Dios también nos usa de muchas maneras, porque sabe que nosotros confiamos en Él. La palabra fe, pues, es fidelidad a Dios, ser fieles a Dios. Es, pues, una característica, dice, el hombre que es digno de confianza, de una persona que es fiel. Se refiere a la persona que es fiel, el que es merecedor de la confiabilidad de aquel que es obediente al Señor. Aquel que es obediente a Dios, pues es digno de confianza, parte de Dios. Si ponemos, por decir un ejemplo, si tú tienes un bien, algo valioso, algo que valoras en ti, y lo quieres encargar a alguien, tú le encargas a alguien que lo conoces, que confíes en esa persona, ¿verdad? No lo hace cualquier persona, lo haces porque confías en él, lo conoces. De igual manera, para poder encargar nuestras vidas a Dios, es porque conocemos a Dios y confiamos en Dios. Así como Él confía en nosotros, porque mira nuestro corazón. Así, la palabra fe significa fidelidad. Ser fieles a Dios en medio de cualquier circunstancia. En 1 Corintios, capítulo 4, si vayamos a 1 Corintios, capítulo 4, del verso 2. 1 Corintios 4, 2. Primera de Corintios 4, versículo 2. Dice, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4, 2: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué dice? Fiel. Fidelidad a Dios. Este versículo, en la versión del lenguaje actual, dice: los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. Nosotros, cuando venimos a los caminos del Señor, el Señor nos ha escogido, nos ha separado, pero nos ha encargado algo. ¿Cuál es esta gran comisión? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en todo tiempo y fuera de tiempo. Dice la palabra de Dios que los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. El Señor nos ha dado esa misión de ir y compartir las buenas nuevas del Evangelio,
que en Jesucristo hay salvación de pecados, que Jesucristo perdona pecados. Y esa gran comisión debemos de obrar, hacerla. Cuando decimos que vamos a evidenciar fruto del Espíritu, fe, Dios quiere ver en nosotros fidelidad, confianza, de que el Señor nos ha encomendado muchas tareas, de ir y predicar, de ir y restaurar a aquel que está caído, de ir y animar a aquel que está deprimido, a aquel que está afligido. ¿Por qué? Porque eso nos ha enseñado el Señor, esa es la tarea que nos ha dado Dios, de ir y compartir, de ir y alentar, no necesariamente económicamente, sino con una palabra de aliento. Estamos haciendo la obra de Dios y Dios mismo está ministrando y quiere que seamos hallados fieles a Dios en la obra, en su palabra. La fidelidad abarca muchas cosas en muchas áreas. Uno es fiel en el matrimonio, por ejemplo. Uno es fiel el esposo a la esposa al esposo. Fidelidad, fieles en el trabajo, fieles para con sus hijos. La fidelidad abarca muchas cosas, pero el primer lugar es ser fiel a Dios. Cuando somos fieles a Dios, vamos a ser fieles con tu prójimo, con tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. En el trabajo vas a ser fiel porque somos fieles a Dios primeramente. La fidelidad demanda eso. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dice el Señor que debemos mantenernos fieles. ¿Por qué? Porque un día Jesucristo volverá por su iglesia. ¿Cuántos lo creemos es así? ¿Cuántos esperamos ese momento? Dice la palabra de Dios que el Señor va a dar las coronas a sus hijos. Pero Apocalipsis, si vas a Apocalipsis, y el capítulo 2 y el versículo 10 dice: Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. De aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Luego dice la segunda parte: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta es una promesa que ¿cuántos lo reciben esta promesa? Dice, y sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad abarca de que primeramente estoy poniendo a Dios por sobre todas las cosas. Primeramente yo pongo a Dios en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi salud. Todo primero es Dios para mí. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo fue Jesucristo cuando vino a la tierra? Fue obediente y fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, nuestro ejemplo a seguir. Él fue obediente. Debemos ser obedientes a Dios, a su palabra. Y fue fiel hasta el final. Él dijo, yo voy a dar mi vida por muchos. Jesucristo fue fiel hasta el final y por ello hoy estamos aquí. Dios demanda de su pueblo que seamos obedientes y fieles, porque aquella iglesia que se mantiene firme, obediente y fiel a Dios va a recibir la corona de la vida. Por eso hoy podemos decir, pero yo he fallado muchas veces. Hasta ahora me equivoco, hierro muchas veces. Y muchas veces hasta reniego y me olvido de que Dios me dice que Dios está conmigo, pero estoy pensando en lo terrenal. Hoy es día para pedirle perdón a Dios. Hoy es día para ponernos a cuentas delante de Dios. Hoy es día para decirle, Señor, perdóname porque yo he desconfiado en algún momento
y he estado mirando las cosas terrenales, no he visto al Dios Todopoderoso, que me dice que Él tiene el control de todas las cosas. Hebreos capítulo 11 dice, en Hebreos capítulo 11, ¿lo tienen? Hebreos capítulo 11, dice el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En la versión del lenguaje actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Estar convencido, es confiar en Dios, aunque no lo veamos. ¿Y cuántos confiamos en Dios aunque no lo veamos? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que Dios es real y Dios está conmigo. Aunque no lo veo, pero Dios está a mi lado. Dice también en el versículo 6 de Hebreos 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en la otra versión del lenguaje actual dice Hebreos 11:6, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad o su relación o su comunión con Él. Dios conoce, Dios lo sabe todo. Dios escudriña los corazones. Y Dios sabe que quienes confían en Dios y quienes de repente desconfían en algún momento de Dios. Quizás hay circunstancias que pasamos en la vida diaria y que llega el momento de que dices, pero yo oro, yo busco de Dios, pero no veo respuesta, y viene como el desánimo y la desconfianza. Y es ahí donde dice la palabra de Dios que es pues la fe, la confianza en Dios, es la certeza de lo que esperamos. Es la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas, de mi vida, de mi situación, de mi matrimonio, de mi salud. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuánto lo creemos que es así? Ese es tener fe y confianza en Dios. Es confiar a pesar de que no veamos resultados al instante. Es confiar en Dios a pesar de ver o estar pasando momentos difíciles. Pero yo confío en Dios. Yo creo en Dios. Yo confío que Él es mi ayudador, Él es mi refugio, Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él me va a levantar, Él me va a restaurar, Él me va a sanar, Él está conmigo, Él está en mi matrimonio, Él está con mis hijos, en mi trabajo, mi economía. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios. Ese es poner la confianza en Dios. Aunque no veamos resultados a primera instancia, es confiar plenamente en Dios. Dice también que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Vamos a tener fe y confianza en Dios en la medida que le buscamos, en la medida que escudriñamos su palabra, en la medida que oramos, clamamos, en la medida que estamos siempre buscando de Dios, vamos a aprender a conocer a Dios y a confiar en Dios. Cuando no buscamos de Dios, cuando no leemos su palabra, cuando no oramos, pues ahí viene ya en nuestra humanidad carnal la desconfianza. ¿Será? ¿No será? ¿Dios me escuchará? ¿No me escuchará?
Pero cuando estamos en comunión con Dios, cuando le buscamos a Él siempre, a cada instante, cada momento, escudriñamos su palabra, leemos sus promesas, pues vamos a confiar en Dios. Es así, por eso el cristiano se afirma cuando busca de Dios, se debilita cuando se aleja de Dios. Viene la desconfianza porque te alejas de Dios, porque no buscas de Dios, porque solamente buscas por un momento nada más. Dios quiere que le busquemos siempre. Para estar confiando en Dios, pues tenemos que buscarle siempre, en todo tiempo, en todo momento. Busca de Dios. Escudriña su palabra, ora, clama, y vas a ver que la fe va a crecer y la confianza en Dios. Eso es lo que hay muchos siervos de la Biblia. Vamos a ver 2 ejemplos nada más de cómo pusieron su fe y su confianza en Dios a pesar de circunstancias adversas. Número 1, vamos a ver el ejemplo de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Dice la Biblia, el padre de la fe. Abraham. Dice que Abraham aprendió a confiar en Dios, a creerle a Dios. En la medida que comprobamos la fidelidad de Dios, en la medida que comprobamos que Dios es fiel con nosotros, Dios es fiel a sus promesas, en Dios podemos confiar de todo, creer en Dios siempre, y Él bendice y cumple sus promesas. Abraham es un ejemplo de fidelidad. En Hebreos 11 habla de Abraham también, Hebreos 11, de cómo Dios separó a Abraham, llamó a Abraham y a Sara como ejemplos de fidelidad por sus muchos actos de fe que demostró. Abraham se puso en la mano de Dios, dice, y dejó su hogar sin saber a dónde iba. Primeramente, Abraham obedeció a Dios. Le dijo, sal de tu tierra, ve para donde yo te voy a decir. Abraham confiaba en Dios y obedeció a Dios. ¿Qué más? Dejó su hogar sin saber a dónde iba, porque confiaba en Dios. Dice que también Abraham habitó en tierra extraña con su esposa, Sara, y esperó pacientemente la promesa de Dios. ¿Y cuál era la promesa de Dios? A Abraham, yo te haré padre de multitudes. Dice que Abraham y Sara llegaron a cierta edad ya avanzada, en que naturalmente ya no iban a poder tener hijos. Pero Abraham y Sara creían en Dios y confiaban en la promesa que Dios le había hecho. ¿Qué más podemos ver de Abraham? Por su parte, Sara confió en la promesa de Dios que les había hecho y recibió fuerzas para dar a luz, aún siendo de edad avanzada. ¿Qué dice Hebreos 11:11? Ahí está en tu Biblia, Hebreos 11:11. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara y Abraham le creyeron a Dios, aunque estaban de edad avanzada. Aún dice que Sara era estéril y de edad avanzada, pero Dios cumple sus promesas. ¿Cuánto lo creemos? Dios cumple sus promesas. Vemos el ejemplo de Abraham y Sara. ¿Qué más pasó con Abraham? Dice, además, cuando Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su único hijo, ¿qué es lo que hizo Abraham? Obedeció. ¿Y qué sucedió? ¿Lo sacrificó a su hijo o no? No. ¿Por qué? Porque Dios vio que Abraham
confiaba en Dios. Y vemos este ejemplo tan grande de Abraham, cómo obedeció a la voz de Dios, al mandato de Dios, dice, de sacrificar a su único hijo. Eso está en Génesis capítulo 22, por si acaso, a Isaac. Y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque confiaba plenamente en el poder de Dios. Y yo te pregunto, y nos preguntamos con nosotros, ¿tenemos esa misma confianza a Dios así como tú, Abraham? Si es que no diría, ¿es esto lo que pasó a Abraham? Por eso Abraham es llamado el padre de la fe, porque creía en Dios y confiaba en Dios. Confiaba en Dios hasta el punto de que dijo, Dios ha dicho, voy a ser padre de multitudes, pero estoy de edad avanzada y mi esposa es estéril, pero yo le creo a Dios, porque para Dios nada es imposible. Lo que tú estás pasando ahora de repente no se compara quizás a lo que pasó a Abraham y Sara. Pero si Dios, nuestro Dios todopoderoso, pudo hacer este milagro, ¿cuánto más hará con nosotros? Es pues la fe, es pues la fe, es pues la confianza que tenemos en Dios. Otro ejemplo que vemos en la Biblia de siervos fieles a Dios, lo encontramos en Génesis 39. Vayamos a Génesis 39. Y la historia de José. ¿Cuántos se acuerdan de José? Y dice que José era un hombre temeroso de Dios, fiel a Dios, confiaba en Dios y obedecía a Dios. Génesis 39. Y tuvo un encuentro con la esposa de Potifar. Hemos leído muchas veces esta historia, pero vamos a ver. ¿Quién era José? Dice que José era un fiel administrador, mayordomo en la casa de Potifar. También José estuvo en la cárcel, también estuvo encarcelado. También fue gobernador de Egipto en algún momento. Y se convirtió José en un ejemplo de fidelidad a Dios. Aún a pesar de las circunstancias que pasó o que podemos pasar cada uno de nosotros, somos llamados a ser fieles a Dios. Así como José. Quizás el mayor ejemplo de José que podemos ver aquí en la Biblia es cuando tiene ese encuentro con la esposa de Potifar. Y José tuvo que mostrar su fidelidad. Y leamos Génesis 39, del versículo 1 hasta el 9, dice: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Este versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José. Dice, Jehová estaba con José porque sabía Dios quién era José, en quién confiaba José, porque Dios escudriña los corazones. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder, ¿qué dice que le entregó a José? Todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque este Potifar confiaba en José. Y versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante
y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Versículo 8. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y José hace esta pregunta: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El ejemplo de José nos habla de fidelidad. José tenía que demostrar su fidelidad. Y la pregunta es: ¿a quién tenía que demostrar fidelidad José? ¿A Potifar? ¿A sus amigos? ¿A su familia? ¿A quién tenía que demostrar fidelidad José? A Dios. Antes que nada, hermano, ¿a quién tenemos que demostrar fidelidad? Es a Dios, antes que al hombre. Porque por Dios somos lo que somos. Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida en una cruz por amor a nosotros. El ejemplo de José es que puso su confianza, su fe y ese temor reverente en Dios, más que por sobre todas las cosas. José se mantuvo fiel a Dios y dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal? Porque José sabía que si cedía a la tentación, porque estaba siendo tentado, pecaría. Y así como José, tú y yo somos tentados todos los días y debemos de mantenernos fieles a Dios, confiando en Dios. Porque el que cede a la tentación va a pecar, va a fallar, va a transgredir a Dios. Por eso, así como José, el ejemplo de José se mantuvo fiel a Dios, fidelidad, fe, fidelidad a Dios. Él dijo: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La Biblia dice que Dios es un Dios santo, santo, santo. Y quiere que su iglesia sea una iglesia, un pueblo santo. Santidad ante todo, porque Dios es santo. Y por eso debemos de demostrar en nuestra vida diaria, cotidiana, diariamente santidad, fidelidad a Dios. Porque Dios es un Dios santo. Por eso debemos de guardar fidelidad, ese compromiso para con Dios. Y hay uno que quiere que caigamos en la infidelidad. Hay un enemigo que no se duerme y que quiere que caigamos en la infidelidad a Dios. Y ese enemigo no se duerme. Dice la Biblia, está como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso tú y yo debemos de mantenernos fieles a Dios, sabiendo en quién confiamos, sabiendo quién es nuestro adversario. El enemigo, nuestra propia carne también se quiere levantar. Pero debemos de saber que nuestro Dios es todopoderoso y Dios quiere que nos mantengamos fieles a Él, tener ese compromiso con Dios diariamente en nuestra vida, en santidad. Cada cosa que hagamos sea de gracia delante de Dios, sea una actitud de fidelidad a Dios. Cada palabra que digamos, cada pensamiento, cada actitud, que seamos fieles a Dios. Salmo 27 y versículo 1. El Salmo 27 y el versículo 1 dice: Salmo 27. Salmo 27. Solamente el que confía en Dios dice, Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Solamente el que confía en Dios va a poder decir: Jehová es mi luz, Él es mi salvación. ¿De quién voy a temer? ¿De quién voy a atemorizarme si Él es mi Dios? El que confía en Dios dice esto. El salmista dice: Él es mi luz, Él es mi salvación. ¿De quién voy a temer si Dios está conmigo? ¿De quién voy a temer?
aunque tenga una enfermedad, ¿de quién voy a temer? Dios es más grande que mi enfermedad, Dios es más grande que mi problema, Dios es más grande que todas las cosas. ¿De quién voy a temer? Porque Él es mi luz, Él es mi salvación. El que confía en Dios, dice así. Salmo 62:1. Salmo 62:1. Salmo 62:1 dice también, dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. En otras palabras, dice el salmista, dice, en Dios está callada mi alma, yo voy a guardar silencio porque Dios es mi salvador, Dios va a venir en mi rescate, en mi ayuda, porque Dios me va a ayudar. Yo no me voy a quejar, no me voy a renegar, porque yo sé en quién estoy confiando. Por eso el salmista dice, en Dios solamente está callada mi alma. Voy a guardar silencio y voy a esperar en Él, porque de Él viene mi salvación. De Él viene una respuesta que estoy esperando. Por eso no voy a decir nada. Solamente voy a esperar en Dios. No voy a decir, ¿pero por qué? No. Yo voy a esperar en Dios. Abraham esperó muchos años. ¿Y qué nos enseña el Señor? Espera en el Señor. Y los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. El Señor nos va a levantar. El Salmo 125, versículo 1. Salmo 125. Salmo 125, versículo 1 también dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El que confía en Dios no se va a mover, está parado sobre la roca, que es Cristo Jesús. El que confía en Dios, dice el salmista, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aquel que confía en Dios, aquel que está parado en la roca, que es Cristo, en su palabra, en la palabra de Dios, es aquel que no se mueve y que está firme y que no se va a dejar amedrentar. El que confía en Dios es aquel que ha hecho su casa sobre la roca, el que ha edificado su casa sobre la roca, que es Cristo, y que nada ni nadie va a movernos, porque sabemos en quién está puesta nuestra confianza, en ese Dios todopoderoso. Por eso Dios demanda fe, fidelidad. Fiel es aquella característica de aquel que es leal y en que se puede confiar. Dios quiere que su pueblo seamos fieles a Dios y que Dios pueda confiar en nosotros. La tarea, las enseñanzas que nos da, las promesas que nos da, y que podamos cada día de nuestra vida ser fieles a Dios. ¿Cuántos podemos decir en esta mañana, y nos examinamos cada uno de nosotros? Decirle, Señor, aunque te he fallado muchas veces, pero hoy estoy aquí, Señor. Quiero ser fiel a ti, Señor. A pesar de cualquier circunstancia que esté pasando hoy mismo, quiero ser fiel a ti, Señor. No mirar las cosas terrenales, porque el cristiano no mira las cosas terrenales, sino las espirituales, las eternas. No mirar lo que se ve, lo que es pasajero, sino mirar a un Cristo todopoderoso que nos promete que pronto volverá. Que nos mantengamos fieles al Señor, porque la palabra dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor nos demanda que seamos fieles a Dios, es creer en Él. Por eso la fidelidad es la fe puesta en acción. Uno expresa fidelidad cuando pones tu fe en acción, acciona la fe y eres fiel delante de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar dando gracias a Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios es fiel aunque seamos infieles. Eso no quiere decir, como Dios es fiel, entonces yo puedo fallar. No. Dios dice que Dios es fiel, pero a que aprendamos a ser como Dios, como Jesús.
ser fieles a Él, a su palabra, ser fieles los unos con los otros, en el matrimonio, en el trabajo, ser fieles siempre. Eso es lo que demanda el Señor. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a orar. La palabra de Dios dice que Dios es fiel a sus promesas. ¿Lo creemos? Dios es fiel a sus promesas. Lo que Dios promete lo cumple. Y Dios ha prometido cuidarnos, guardarnos, sostenernos siempre. Él ha prometido sostenernos con tu mano poderosa. Somos nosotros que muchas veces nos soltamos cuando caemos en la desconfianza de repente y le decimos ¿por qué? Pero hoy el Señor quiere que nos volvamos a Él, pongamos nuestro corazón a Él en fidelidad. Dile, Señor, todo lo que me pasa a mí, tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes todo, nada te puedo ocultar. Y en esta mañana te la entrego, Señor. Que no sea una carga, un impedimento que corte esta fidelidad hacia contigo, Señor. Yo quiero mantenerme fiel a ti, siempre, a cada instante de mi vida. Vamos a orar. Padre bueno y precioso, te damos gracias en esta mañana y en este día. Primeramente, gracias porque tú eres fiel, Señor, y nos lo demuestras cada día, tu fidelidad hacia con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos perdones porque muchas veces te fallamos, pero aquí estamos delante de ti. Señor, tu palabra nos enseña, nos indicas y nos ordenas a que seamos fiel hasta la muerte. Y tú nos darás la corona de la vida. Señor, nos entregamos delante de ti. Aumenta nuestra fe, Señor, fruto del Espíritu, fidelidad delante de ti. Sabemos, Señor, tú conoces todo de nosotros. Cada área de nuestra vida te la entregamos, Señor. Moldéanos, ayúdanos, socórrenos, levántanos, Señor. Que podamos ver con los ojos espirituales más que con esos ojos físicos, Señor. Que podamos ver, Señor, que a nuestro alrededor tú estás con nosotros, Señor. Y millares de ángeles acampan a nuestro alrededor para defendernos, para ayudarnos. Oh, precioso Dios, bendice este redil, bendice este remanente, oh Señor. Y que podamos caminar siempre contigo, Señor, con esa fidelidad delante de ti. Santo Dios, solo tú, Señor, lo sabes todo de nosotros. Séñanos, Señor, a caminar cada día contigo, Señor. A ser como tú eres, Señor, fiel, fiel ante todas las cosas. Precioso Señor, gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Que cada circunstancia que podamos estar pasando ahora mismo, pruebas, aflicciones, oh Señor, problemas, enfermedades, nada, Señor, pueda apartarnos de la fidelidad hacia ti, Señor. De poder confiar plenamente en ti, Señor. De poder entender, como dice tu palabra, todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman a Dios. Y amamos tu nombre, Señor. Y creemos que todas las cosas que tú permites, Señor, es para bien. Y queremos caminar cada día contigo, Señor, en fidelidad, siendo fieles, Señor, hasta el final. Ayúdanos porque en nuestras propias fuerzas no podremos, Señor, si no es con tu ayuda. Renuévanos, levántanos, fortalécenos, Señor. Límpianos, Señor. Glorifícate en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada uno de tus hijos, cada hogar, cada familia, cada matrimonio. Bendice la salud de tus hijos, Señor. Que todo, Señor, lo pongamos delante de ti y poder saber y reconocer que hay un Dios todopoderoso, que está por encima de todo, que Él conoce y lo sabe todo. Gracias, Señor. Queremos cada día, Señor, no soltarnos de tu mano, caminar contigo, Señor,
porque cuando caminamos contigo estamos seguros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.